A las personas nos encanta el juego. De una forma u otra, el juego existe desde hace miles de años, como demuestran las representaciones de las cerámicas de la antigua China, o las vasijas de la antigua Roma, en las que hay representadas apuestas en peleas de animales. Tanto el juego como los casinos nos han ofrecido un sinfín de mitos y leyendas a lo largo de la historia, algunos notables y otros más extraños. Aquí tienes nuestra lista de los 10 datos más interesantes y extraños sobre el juego y los casinos. Número 1. El juego salvó a FedEx de la bancarrota. FedEx mueve más de 1.200 millones de paquetes cada año. Sin embargo, en 1973 su fundador, Frederick Smith, tuvo que acudir al juego para salvar a la empresa de la bancarrota. En un intento desesperado, Smith voló hasta Las Vegas, con los últimos $5,000 de la empresa y los invirtió en una partida de blackjack. A pesar de lo criticable de su decisión, Smith se levantó de la mesa con $27,000, cosa que le sirvió para salvar a la empresa y conseguir que continuara a flote, hasta obtener sus primeros beneficios en 1976. Desde entonces, no ha dejado de crecer. Número 2. Según las probabilidades, nunca en la vida verás una escalera real. Intentar conseguir una escalera real es como perseguir a un animal mitológico. Las probabilidades de obtener una escalera real son escasas, de hecho, ya que son de 1 entre 649.740. Esto es así porque, en el póker, solo existe la posibilidad de obtener 4 escaleras reales en una baraja, con 2.598.960 manos posibles. Sin embargo, es más factible obtener una escalera real que llevarse el bote de la Lotería Nacional Británica, cuyas probabilidades son de 1 entre 45.057.474. Número 3. La Rueda del Diablo. Juego y superstición han ido siempre de la mano, por lo que no resulta extraño que a la ruleta se le reconozcan propiedades místicas, hasta el punto de haberse ganado el apodo de Rueda del Diablo. Todos los números de la ruleta suman 666, que según la Biblia es el número de la bestia. La leyenda dice que Francois Blanc es el responsable de crear la ruleta de un solo cero. Hizo un pacto con el diablo para que éste le contara todos los secretos del juego. Número 4. La primera máquina tragaperras se inventó en un taller mecánico. La primera tragaperras tal como las conocemos hoy en día, no se inventó en un casino, sino en un taller de coches de San Francisco. En 1895, el mecánico Charles Fay construyó la primera máquina tragaperras, a la que bautizó con el nombre de Liberty Bell, para que sus clientes tuvieran algo con que jugar, mientras esperaban a que les repararan el coche. Debido a su gran popularidad, los casinos le copiaron la idea, y decidieron instalarlas junto a las mesas de juego, para que los jugadores que no tuvieran sitio web pudieran entretenerse. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que las tragaperras eran un reclamo por sí solas. Número 5. Apuestas sobre ruedas. Birmingham, Reino Unido, fue hogar del casino más pequeño del mundo. Este diminuto casino no tenía dirección, ya que se encontraba en la parte trasera de un taxi londinense. El casino ambulante, propiedad del operador de casinos Grosvenor, incluía una mesa de juego, un repartidor, dispositivos de juego online, y un servicio de bar. Incluso tenía espacio para un televisor en el que se retransmitía deporte en directo. Los usuarios podían elegir entre viajar gratuitamente al casino físico de la empresa, o ser conducidos a cualquier rincón de la ciudad, a cambio de una donación caritativa. Número 6. Los ciudadanos de Mónaco tienen prohibido jugar en el casino de Montecarlo. Los monegascos tienen prohibido jugar en el conocido casino de Montecarlo. Cuando la princesa Carolina desarrolló el casino a mediados del siglo XIX,
insistió en que se prohibiera la entrada de sus conciudadanos, al mismo e ilegalizó el juego en el Principado. Lo hizo para luchar contra los posibles efectos adversos del juego comercial en Mónaco. Aunque una ley así parece fuera de lugar, en un país famoso por ser un paraíso del juego, a los ciudadanos de Mónaco les queda el consuelo de no tener que pagar impuestos sobre sus rentas. Número 7. Contar cartas es perfectamente legal. Usar la estrategia de contar cartas para intentar vencer a la casa en el blackjack es legal. Aunque parezca muy complicado, contar cartas se basa en un principio bastante sencillo. Si la baraja usada en el juego tiene más cartas altas que bajas, la ventaja del casino se reduce, y si la diferencia es muy grande puede que incluso el jugador acabe teniendo ventaja. Número 8. Sin dados no hay castigo. En el siglo XX, cuando el juego estaba prohibido, en muchos lugares de Estados Unidos, se organizaban partidas de dados en locales clandestinos para evitar el control de la policía. En caso de redada, los jugadores se tragaban los dados para ocultar cualquier tipo de prueba. Aunque parezca extraño, si los tribunales no tenían pruebas de que se estuviera llevando a cabo una actividad delictiva, no podían sentenciar a nadie. Número 9. Puedes prohibirte tú mismo el acceso a un casino. Algunos países cuentan con programas de exclusión voluntaria. Los jugadores que quieran dejar su adicción al juego pueden pedir a los casinos que les impidan acceder a sus instalaciones, y no solo en casinos físicos, sino también en casinos en línea. En el Reino Unido, por ejemplo, GameStop permite a los jugadores establecer controles para restringir sus actividades en la red. El sistema evita que los jugadores accedan a sitios web y aplicaciones dedicadas al juego durante el periodo que estos decidan. Algunos programas de exclusión permiten imponer hasta una prohibición de por vida. En ciertos casos, saltarse dicha prohibición puede constituir un delito. Número 10. El rey Enrique VIII fue uno de los mejores jugadores de la historia. El rey Enrique VIII llegó a casarse hasta en 6 ocasiones, pero las mujeres no fueron su único vicio, ya que también sufría una incesante adicción por el juego. Le encantaba jugar a las cartas y a los dados, y apostaba regularmente en deportes como el tiro con arco, o las justas. Cuenta la leyenda que sufrió una racha perdedora de 2 años que le llevó a perder una cantidad de dinero que en la actualidad equivaldría a millones de euros. Se dice que hasta perdió las campanas de la Catedral de San Pablo en una partida de dados.